Hola, buenas noches. Yo soy Eric Saí Rodríguez Hernández y hoy les voy a explicar un poco de cuáles son los músculos de la columna vertebral. Hoy tengo a mi modelo, es mi hermana y pues aquí les voy a enseñar un poco de dónde están pues los músculos. El primero es el largo del cuello, que es este. Se origina frente de los cuerpos de las vértebras de C5 hasta T3, que T3 está 1, T7 está aquí atrás, se inserta acá, 7, 6, 5, 4 y 3, hasta T3, que es atrás, que es C7, T1, T2 y T3. Se inserciona frente de los cuerpos de las vértebras de C4 de C2 a C4, que C2 estaría como hasta acá arriba y C4 estaría un poco más para abajo. Y su acción es flexión del cuello, que es para arriba o para abajo. El próximo músculo que voy a decir es el interespinosos cervicales. Su origen es de la apófisis espinosa de cada vértebra, que sería como de esta parte. Que sería como de esta parte. Su inserción es de la apófisis espinosa de la vértebra por encima de cada origen. O sea que va, ¿cómo diré? Está como un hueso y la apófisis espinosa. Hueso, apófisis espinosa, hueso, apófisis espinosa. Y su acción es exterior de la columna vertebral exterior del cuello. Que esto sería como doblado. Porque ese hueso, ese músculo hace como una curva de este lado, así. Entonces estaría como así. El próximo músculo es el intertransversos cervicales posteriores. Su origen es de la apófisis transversa de una vértebra. Su inserción va de adyacente por encima de cada origen que se une de los tubérculos posteriores de la apófisis transversas. Su acción es flexión lateral del cuello, que hace esto. El siguiente es el longicismo de la cabeza, que estaría desde aquí y va como curvo. Va primero derecho y después se curvea tantillo. Su origen es de la apófisis transversas de la T4 a la T5 superior, que esto sería T4 a T5. Y de las apófisis articulares de las vértebras C3 a C4. Esto sería C3, que estaría aquí, a C4. Y su acción es exterior y flexión lateral del cuello y de la columna vertebral, de la rotación isquial de la cabeza. Esto sería flexión del cuello para acá y para acá. Y rotación isquial del cuello. El siguiente músculo es el longicismo cervical. Su origen va de la apófisis transversas de las vértebras de T1, que esto sería T1, a T5, que sería T1, 2, 3, 4 y 5. Su inserción son de los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de la vértebra que va de C2 a C6. Su acción es flexión lateral del cuello y de la columna vertebral, de la rotación isquial del cuello, que igual sería flexión, así, y rotación isquial del cuello. Ahora hablamos del músculo longicismo torácico. Su origen es toda la longitud de la cara posterior de las apófisis transversas y las apófisis accesorias de las vértebras, que son las lumbares y la facial lumbodorsal, que esto sería toda esta parte. Después, la inserción mediante tendones redondeados en las puntas de la apófisis transversas de todas las vértebras torácicas y mediante procesos carnosos en las costillas inferior 9 y 10 entre sus tubérculos, y ángulos, que esto sería como de aquí, de la costilla inferior, que sería de esta parte, de 9 a 10.
que esto sería levantar hasta acá arriba. Y su acción es flexión lateral de la cintura, de la columna vertebral, que esto sería flexión lateral, para acá y para allá. El siguiente es el espinoso cervical. Su origen es el nucal de la apófisis espinosa de la C7, que eso sería C7, aquí otra vez C7, y a veces de la apófisis espinosa de las vértebras T1 y T2. Su inserción son las apófisis espinosas de las vértebras que va de C2 a C5. Y su acción es flexión lateral de la columna vertebral, que igual sería de este lado. Que esto estaría de la parte de acá. Igual, de la parte de aquí. El siguiente hablaremos del espinoso torácico, que va del origen apófisis espinosa de las vértebras T11 a L2. Que T11 estaría por esta parte, T11 a L2. Que esas tendrían que ir como, o sea, son varias líneas así, que va así, de esta parte a cada inserción. Y su inserción es de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas superior mediante 4 y 8 tendones. Su acción es flexión lateral de la columna vertebral, que igual sería pues, de esta parte, que serían movimientos así. El siguiente es el ilicostal cervical. Su origen es de las costillas 3 a 6, que sería de 6 costillas, que sería de 6 a 3, 5 a 2 y 4 a 1. Y su incisión es de la apófisis transversas de las vértebras de C4 a C6. Y su acción igual es flexión lateral de la columna vertebral, que igual sería así. Hace este movimiento, todo. El siguiente es ilicostal torácico. Su origen son los bordes superiores de los ángulos de la costilla 3 a 12, medial a los tendones de la inserción del ICL. Esto sería igual. De esta parte, como de esta parte, van subiendo. Cada una va subiendo. Igual en las imágenes aparecen que van subiendo todas estas costillas. No costillas, pero de los tendones, la inserción. Su inserción son los bordes superiores de los ángulos de las costillas 1 a 6 y de la parte superior de la apófisis transversa de la C7, que sería la C7, y las costillas de 1 a 6. Y su acción igual es flexión lateral de la columna vertebral. El siguiente es el helicostal lumbar. Su origen es cresta ilíaca y la porción lateral del tendón común del erector de la columna. Ese estaría un poco más abajo, que sería como de aquí, que igual van subiendo. Igual van subiendo, van subiendo y van subiendo. Que van de forma primero como recta y al final se curvan un poquillo. Su inserción son los bordes inferiores de los ángulos de las 6 y 7 costillas inferiores, que de las costillas inferiores estarían por aquí, por acá. Y su acción es flexión lateral de la columna vertebral, que igual sería flexión lateral. El siguiente es el multifido, que van juntándose todas los sacros, las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, las apófisis transversas de las vértebras torácicas, de las apófisis articulares de las vértebras de C4 a C7, que esto sería de C4 a C7, que igual ya mencionamos C4 va a C7. Estas van todas subiendo desde como de esta parte hasta acá arriba, que es hasta acá arriba. Si quieres lo volteamos y va de las costillas, que son las costillas, va de aquí hacia arriba. Hacia arriba. Rotadores cortos del tórax.
Su origen son desde las apófisis transversas de cada vértebra torácica. Su inserción son las apófisis espinosas de las vértebras por encima de cada origen. Y su acción es de la columna torácica exterior de la columna vertebral y rotación contralat de la cabeza, que esto sería contralat de la cabeza. Esas estarían aquí abajo, pero de este lado, enfrente, de este lado, estarían aquí abajo. El siguiente son los rotadores largos del tórax. Su origen es de la apófisis transversas de cada vértebra torácica, que hablamos que aquí están las costillas y de esta parte van juntándose de uno así, de uno a otro, de uno a otro y de uno a otro y de uno a otro. Su inserción son de la apófisis espinosa de la vértebra 2 por cada encima de cada origen. Eso quiere decir que va formando, que son dos. Aquí son dos y van formando como hileritas para arriba y para abajo. Y su acción es rotación de la columna torácica exterior de la columna vertebral y rotación contralat de la cabeza. El siguiente es el intertransversos lumbares mediales. Su origen es la apófisis transversa de una vértebra. Su inserción de las vértebras adyente por encima de cada origen. Eso quiere decir que están de esta parte. Eso la verdad no me acuerdo muy bien, pero según yo estaban... No, de esta parte. Por esta parte de acá. Más abajito. Que están juntadas aquí. Su acción es flexión lateral de la columna vertebral y flexión lateral del cuello. Que eso sería igual. Flexión lateral del cuello. Después, los intertransversos lumbares laterales. Ahora hablaremos de eso, que su origen es de la apófisis transversal de una vértebra, su inserción de la vértebra adyente por encima de cada origen. Es lo mismo, nada más que las lumbares son laterales, que en vez de estar de otra forma, están laterales. E igual, su flexión es lateral de la columna vertebral, que esto sería así. Después son los interespinosos lumbares, que su origen es la apófisis espinosa de cada vértebra. Su inserción es la apófisis espinosa de la vértebra por encima de cada origen. Y su acción es exterior de la columna vertebral, que es lo mismo de las demás, nada más que esas son interespinosos lumbares. Después hablaremos del trapecio. Este creo que es el último músculo. Entonces les hablaré igual del último músculo, que es el trapecio. Su origen es del hueso occipital, que es esta, a la nucal, de la apófisis espinosa de la C7 a la T12, que la T2 está como de esta parte. Su inserción es del primer tercio lateral de la clavícula y el acromion para la espina de la escápula. Este músculo del trapecio estaría de esta forma. Estaría, pues, vaya, un trapecio va de esta forma, va para abajo y después va para arriba. Y su acción son las fibras superiores de elevación y rotación antecedentes de la escápula y la exterior y la flexión lateral del cuello. Las fibras mediante ayudan en la escápula y las fibras inferiores ayudan en la depresión y rotación antecedentes de la escápula. Esto ayudaría a movimientos así, que son movimientos así que hace el trapecio. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y listo. El siguiente músculo es el largo del cuello, que son las oblicuas. Su origen es enfrente de los cuerpos de las vértebras, que es de T1 a T3. Después su inserción son los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras, que es de C5 a C7. Y su origen igual es flexión al cuello. Puede ser de lado, esta es una flexión. Lo siguiente es el largo del cuello oblicua superior. Su origen son los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de las vértebras de C5, que sería C5 aquí, a C3. Su inserción mediante un tendón angosto en el tubérculo del arco anterior del atlas, que es como por la parte de aquí,
Y su acción es igual, flexión del cuello, que sería lo mismo de frente o de lado, de cualquier lado. El siguiente es el largo del cuello, del tubérculo anterior de la apófisis, de las transversas, de la C3, que la C3 está aquí, a la C6, que es un poco más, que está arriba de la C7, que es esta. La inserción es el porción parcial de la occipital, que es como de esta parte, que este sería el hueso occipital, entonces estaría de esta parte. No lo podemos notar porque está pues en el cabello y no se puede notar muy bien. E igual, su acción es flexión del cuello, que igual es de un lado para el otro o de arriba para abajo. El siguiente es el esternocleidomastoideo, que es de la parte, que es esta. Cuando hacemos el movimiento para acá, este es el esternocleidomastoideo, que es la parte superior de la superficie anterior del manubrio y del borde superior de la superficie anterior del primer tercio medial de la clavícula. La clavícula sería esta, la que estoy tocando ahorita mismo. Su inserción es de la apófisis mastoides y la línea nucal del hueso occipital, que sería esta, que este es el hueso occipital. Y su acción es flexión lateral y extremo del cuello de la cabeza, o sea, flexión hasta la clavícula, que sería flexión lateral del cuello. El siguiente músculo le vamos a hablar un poco del escaleno anterior. Su origen es de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la C3 a la C6, de la C3 a la C6, que igual está arriba de la C7, y se inserta su inserción es con el tubérculo del escaleno del borde interior y la cara superior de la primera costilla. La primera costilla, si muy bien no recuerdo, la primera costilla está como de esta parte, porque sí, está como de esta parte la primera costilla. Sí. Y su acción es la elevación de la primera y segunda costilla, flexión y flexión lateral del cuello y flexión lateral de la cintura, de la clavícula, de la columna vertebral, que es la rotación ipsilat de la cabeza. Su elevación de la primera y segunda costilla, de la flexión lateral del cuello a la columna vertebral, así. La siguiente es el escaleno medio, que estaremos hablando de este. El escaleno medio, su origen son los tubérculos posterior de la apófisis transversas de la C2. De la C2 va hasta la C7, que la C2 estaría un poco arribita aquí y la C7 aquí se estaría. Su inserción es de la cara superior de la costilla, que la cara superior de la costilla estaría de esta parte, como por esta parte. Y su acción es elevación de la primera y de la segunda costilla, de flexión lateral del cuello y de la columna vertebral, de la rotación ipsilar de la cabeza. Entonces sería elevación de la primera y segunda costilla, flac del cuello y la columna vertebral, y la rotación ipsilata de la cabeza, que sería este. El siguiente, hablamos un poco del escaleno posterior. Su origen son los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de las vértebras, que va de C5 a C7. Su inervación va de la superficie exterior de la segunda costilla, que sería un poco más abajo, la segunda costilla, y ocasionalmente se fusiona con el EM. Su acción eleva de la primera y la segunda costilla, flexión lateral de la cabeza y cuello, y otación ipsilata de la cabeza, que sería igual, elevación de la primera y segunda costilla, flexión lateral de la izquierda y del cuello, que sería de esa parte, que todo esto es el cuello, y la otación ipsilata de la cabeza, que sería rotación. Después hablaremos del esplenio de la cabeza.
Su origen es la mitad inferior de la lig nucal y de la apófisis espinosa de C7, que es de C7, otra vez mencionamos C7, a T3, que sería T1, T2 y T3. Su inserción es de la apófisis mastoideos, de la temporal y la superficie rugosa de la occipital. La occipital sería de esta parte, que igual no se podría notar, y de las temporales serían de esta parte de arriba. Su acción es flexión lateral del cuello a la columna vertebral y rotación ipsilata de la cabeza, que igual sería flexión lateral del cuello a la columna vertebral y rotación ipsilata de la cabeza. Sería igual así. Todo esto está en esta parte, que hace que la cabeza haga la rotación ipsilata de la cabeza. Bueno, ahora hablaremos del esplenio cervical. El plenio cervical. Su origen es de la apófisis espinosa de la T3, que sería T1, T2, T3 a la... Te voy a levantar por esto. T3 va a la T6, que sería T3, T4, T5 y T6. Su inserción es de la apófisis transversa de la C1, que sería C1, casi no lo logramos anotar, pero aquí este C1 iba de C1, C2 a C3. Y su acción es flexión lateral de la del cuello y la columna vertebral, rotación ipsilata de la cabeza. Esto sería flexión lateral del cuello, que sería de esta parte para acá, y la columna vertebral ipsilata de la cabeza. Ahora hablaremos del recto posterior menor de la cabeza. Su origen es el tubérculo en el arco posterior del atlas, que sería, la verdad no se alcanza a notar muy bien, pero está de esta parte, están como en esta parte. Y su inserción es la parte medial de la línea nucal inferior del occipital y superficie entre hueso y el foramen magno, que sería de esta parte. Te digo, no se puede ver muy bien porque está pues, el pelo y no se nota muy bien en dónde está esta parte del músculo. Su acción es exterior del cuello y de la columna vertebral, que se considera que tiene una función sensorial, o sea que es muy sensible esta parte, que si un golpe llegara a llegar aquí, puede ser un desmayo o cualquier cosa que el cuerpo humano no logre afectar bien y pueda desmayarse. Y lo que puede hacer es movimiento para atrás o para enfrente, que se siente aquí como hace la flexión. En el siguiente hablemos del recto posterior del recto posterior mayor de la cabeza. Su origen es de la apófisis espinosa del axis, que igual está de esta parte de acá arriba, pero no se logra notar muy bien por lo mismo, porque el pelo no llega a notar dónde está exactamente este músculo. Su inserción es de la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital, que es ese sí se logra saber dónde está. Y su acción es exterior del cuello y cintura escapular, columna vertebral, ispilat de la cabeza. O sea que sería igual, exterior del cuello, ispilata de la cabeza, que esto genera el movimiento. Ahora hablaremos otra vez del oblicuo mayor de la cabeza. Su origen es de la cara superior de la apófisis transversa del atlas, que está de esta parte, de la parte superior mayor de la cabeza, que está de esta parte, casi por el hueso occipital. Está como de esta parte. Su inserción es del hueso occipital entre las líneas nucleares superior e inferior. Esto hablamos de la parte superior, que es la parte superior que es arriba, y de la parte inferior que está abajo. Esa sería su inserción. Su acción es flexión lateral del cuello y de la
y de la columna vertebral, rotación y spilat de la cabeza. Esto sería igual flexión del cuello, que aquí se nota de las partes que dijimos de las líneas nucales superiores e inferiores, que esto hace el movimiento hacia un lado. Ahora hablemos del oblicuo menor de la cabeza. El origen es el vértice de la apófisis espinosa del axis, que sería igual de esta parte de acá, que se logra, más o menos se logra notar, pero que es como un arquito así. Está como recto, pero a la vez está curviado. Su inserción es de la parte inferior dorsal de la apófisis transversa del atlas, que esto sería por aquí, igual que el atlas estaría como por acá, de esta parte, un poco más abajo del hueso occipital. Su acción es flexión lateral del cuello y columna vertebral, y su rotación y espilat de la cabeza. O sea, igual rotación, flexión lateral del cuello y de la columna vertebral. Ahora hablaremos del semiespinoso de la cabeza. Su origen son de las puntas apófisis transversas de la T6, que sería T1, T2, T3, T4, T5, T6, a la T7, que sería T6 y T7, que está de esta parte. Y de C7, que esto se hace como una curva, se dibuja o asiste el hueso que va para arriba y se inserta con C7, que ese sería C7. Y las apófisis se articulan de C4, que ese sería C4, a C6. Su inserción entre las líneas nucales superior e inferior del occipital, que esto sería de las nucales superior del occipital, que ese sería el occipital, las líneas que va rectos. Y su acción es extensión de la columna vertebral, exterior y flexión lateral del cuello, que igual sería lateral del cuello así, que hace el movimiento y esto hace esto. Ahora hablaremos del semiespinoso cervical. Su origen es de la apófisis transversa de la T1 a la T6. Su inserción apófisis espinosa va de C2 a C7. Su acción exterior del cuello y columna vertebral va a rotación contra la cabeza, que igual sería esto. Ahora hablaremos del semiespinoso torácico. Su origen de la apófisis transversa del T6, que este sería T6, como aquí está T12, es su origen. De la apófisis, su inserción de la apófisis espinosa va de C6, que ese sería C6, a T4. Esto se dibuja que va para abajo, C6 a T4, que estaría aquí como T4. Y su acción es extensión de la columna vertebral.